Bueno, un cordial saludo a los niños del grado tercero y a sus padres de familia y acudientes. Pues en la clase correspondiente al día de hoy, pues va a ser recordar un poco la clase anterior que tuvimos en el aula de clases y ver el nuevo tema que corresponde a zonas urbanas y zonas rurales. Entonces, les comienzo a explicar desde la misma plataforma cómo pueden ingresar a la programación del tema. Entonces podemos ingresar primeramente en el libro de Ciencias Sociales del grado tercero y nos vamos al índice y escogemos la temática de el paisaje y el clima, que fue el tema anterior, y nos ubicamos en la página siguiente. Y ya con los niños ya vimos el paisaje natural y el paisaje cultural. Y quedamos pendientes con ver los elementos del paisaje físico y los pisos bioclimáticos. Entonces, esos elementos del paisaje físico vienen a ser el suelo, el relieve, la vegetación, el agua y la fauna. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en esta parte, voy a acercarlo un poco más. Tenemos los pisos bioclimáticos. Los pisos bioclimáticos son los que ya conocemos muchos, ya los hemos escuchado. Son el piso cálido, el templado, el frío, el páramo y el último, el más alto, son las nieves permanentes o nieves perpetuas. Cada uno de estos tiene unas características. Por ejemplo, el clima cálido, las temperaturas son mayores de 24 grados centígrados y se encuentran a alturas menores de 1000 metros. El templado tiene temperaturas que son mayores de 18 grados centígrados y esta no supera los 2000 metros. En el frío, las temperaturas son de más de 12 grados centígrados y no supera los 3000 metros. En el páramo, las temperaturas son de 0 grados centígrados, pero la altura no supera los 4000 metros. Y ya aquellas que superan los 4000 metros son las nieves permanentes y las temperaturas son mucho menores de esos 0 grados centígrados. Entonces ahora sí podemos ver la temática nueva. Eso es simplemente para recordar un poco lo que estamos viendo en el aula de clase. Entonces nos vamos a la siguiente temática, que es la que sí nos convoca en la clase, son zonas rurales y urbanas. Bueno, en primer lugar hay que leer una reflexión que se llama La mudanza, y esta que aparece acá. Entonces, en esa reflexión habla de una inmensa tristeza que se apodera de mi alma. Dice un niño que está contando la historia, y esa historia pues al final nos va a introducir en la temática de zonas urbanas y rurales. Es necesario y es obligatorio que lean esta reflexión. No voy a hacer la lectura en este momento para que ustedes mismos la hagan. Bueno, entonces acá aparecen las zonas urbanas y sus características. Y comienza diciendo que en nuestro país, en Colombia, existen una gran cantidad de zonas urbanas, las cuales podemos identificar por los siguientes aspectos o características. Primero, que tiene agrupaciones de viviendas, muchas viviendas. Tiene centros de interés cultural como iglesias, casas de la cultura, teatros, entre otras. Tiene hospitales o centros de salud, entidades públicas como las alcaldías, estaciones de policía, bibliotecas, colegios, etc. Igualmente tiene tiendas, almacenes, centros comerciales, grandes vías con transporte fluido, ¿sí?
motos, carros. Pero dentro de esas zonas urbanas existen dos tipos de zonas urbanas, que son la ciudad y los centros urbanos. Hay que tenerlo claro, la ciudad y los centros urbanos hacen parte de las zonas urbanas. Entonces nos vamos a la página siguiente y comienza hablando de la ciudad. Entonces dice que la ciudad se caracteriza por ser el centro de cada lugar. En ella se encuentran concentrados barrios, grandes edificaciones, teatros, gran variedad de parques y centros de interés cultural. Algunas ciudades de Colombia son Barranquilla, Bogotá, Medellín, Yopal, Montería, Sincelejo, entre otras. Los centros urbanos. Los centros urbanos, a diferencia de las ciudades, son más pequeños. Son más pequeños que las ciudades. Se consideran el centro del pueblo. En él se encuentran vías cercanas transitadas y entidades como alcaldía, estaciones de policía. No poseen tantos centros de interés y el comercio es mucho menos fluido que en la ciudad. Por lo general solo hay un hospital que brinda el servicio a la comunidad y colegios que prestan el servicio educativo. Algunos de los más representativos son Guatapé, Guagua, San Gil. Ahí entra Momil, Purísima, Lorica, otros. Son centros urbanos, no son ciudades. Bueno. Ahora, las zonas rurales y las características que tienen. Dice que estas zonas por lo general están alejadas de las zonas urbanas y son veredas que se caracterizan por: primero, no poseen alto flujo de transporte en las vías de acceso. Hay poco tránsito, pocos carros, pocas motos. Las vías de acceso no poseen un alto flujo de transporte. Tener un comercio muy limitado. Por allá casi no hay tiendas. No cuentan con entidades cercanas como centros de salud, hospital, alcaldía, estación de policía. Eso por allá no existe. Entonces, para poder ir al hospital, a un CAM, un centro de salud, tienen que transportarse hasta el centro urbano o hacia la ciudad. La mayoría de los centros educativos son escuelas pequeñitas, pequeñas. Se encuentran en medio de la naturaleza, ¿sí? Tienen mucha naturaleza y su productividad se da a través de la siembra o crianza de animales, ¿sí? Hay mucha siembra, maíz, ¿sí? Yuca, arroz, y crían animales, ¿sí? Vacas, gallinas. En Colombia existen muchas zonas rurales cercanas a las ciudades. Un ejemplo de ellas es la cercana al páramo de Sumapaz, una zona rural donde la gente se encarga del cultivo de papa y otros alimentos que crecen en este clima. De igual manera, sucede en ciudades como Medellín, Barranquilla y Yopal. Bueno, esas son las características de esa zona. Luego comienzan a colocarnos unos ejemplos. Unos ejemplos aquí. Un ejemplo de pregunta que puede salir en el taller, incluso podría salir esta pregunta, o en el examen. Dice: al final de la historia, la mudanza, por eso que hay que leerla, se describe una zona que corresponde a A, una ciudad, B, un centro urbano, C, una zona rural, D, una zona urbana. Entonces, por eso es que hay que hacer esa lectura, para saber cómo responder esa pregunta. Entonces, vamos a buscar acá una zona urbana. Zona urbana. A ver qué nos aparece. Si ven que aparecen edificios,
muchos automóviles. Vamos a verla animada. Esta me parece mejor. Siempre estamos viendo que hay muchos edificios, automóviles. Sí, tiene parques. Se ven que hay mucho tráfico. Mucho tráfico. Muchas personas. En cambio, en las zonas rurales, todo cambia. Acá sí se ve la naturaleza. Sí, acá es la granja, la finca, la naturaleza, los animales, cerdo, una vaca. Hay un tractor para preparar la tierra para sembrar. Ya se ve mucho eso, la naturaleza. Hay pocas personas y apenas están los que siembran, los que están allí siempre trabajando. No hay automóviles, solo los que llegan a visitar. Todo es muy natural. Entonces son características que hay que diferenciar entre la zona urbana y la zona rural. Entonces, si una persona vive en una zona donde hay poco tránsito, hay mucha naturaleza, no hay edificios, no hay hospitales, eso es una zona rural. Pero si una persona vive donde hay ciudades, donde hay poca naturaleza, donde hay muchos edificios, donde hay muchas casas, hay muchas carreteras, muchos automóviles, vive en una zona urbana. Bueno, acá aparece también una evidencia que pueden realizar en esta parte y un enlace para ver un video. Si dan clic en la evidencia, quiz, donde hay que seleccionar sí o no. Aquí, sí o no. Luego, cuando terminen de responder, ¿sí?, le dan enviar. Tienen que responder las 4 preguntas. Y responde. Entonces, cuando respondan las 4, le dan enviar. Hay una incorrecta, entonces hay que buscar cuál es la incorrecta. Hasta que nos salga correcto. Felicitaciones. Y luego cierran allí. Luego sí pueden ver el enlace. Y en el enlace aparece un video o unos juegos. Le aparece aquí un juego. No lo había visto. Vamos a verlo juntos. Aquí está el juego. Le dan comenzar. Y allí comienzan a jugar. Les hacen preguntas. Comienzan a responder las preguntas. En el siguiente. Y así sucesivamente. Cuando terminen ya les van a dar un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje pues les irá mejor en el taller que tienen que realizar al final. Bueno, voy a cerrar ya la temática. Y me voy acá. Aquí otra vez visualizo la biblioteca virtual en la pantalla de inicio. Me voy al programador. Y en el programador me va a aparecer el taller. El taller que va a decir taller el clima y zona urbana y rural. Todavía no está montado, pero apenas debe aparecerme en el día 24. Acá en esta parte me va a aparecer aquí, en rojito. Le dan clic allí y ya lo pueden realizar. Bueno, entonces espero que hayan entendido el